Ahora sí, grabamos, como dijimos, media clase del 4 de mayo del 2021 y estamos analizando los sucesos de enero de 1919, la llamada Semana Trágica. Todo comenzó con una huelga de trabajadores, de obreros, de una empresa metalúrgica. Y estos obreros inician una huelga, que ya tenía como un mes cuando vamos a hablar para los judíos. Así que no se puede hablar con otras personas. Alguien se desmutea. Bien. Perdón, ¿qué pasó? No, alguien se desmutió, no pasa nada, ya está. Lo silenciamos de vuelta. Entonces les decía que en enero del 19 llevaba un mes de huelga los obreros de la planta metalúrgica. La planta era Pedro Bacena y compañía, no importa, es anecdótico a esta altura. Y entonces la policía inició con los bomberos una especie de enfrentamiento para recuperar la fábrica, para que termine la huelga, para que se pueda volver las cosas un poquito a la normalidad. Y eso hizo un enfrentamiento y hubo un primer cabo de la policía y 3 vecinos que fueron heridos. El cabo murió, perdón, lo mataron, y hubo 3 vecinos heridos. Entonces empieza una tensión, ¿vieron cómo pasa a veces en los cruces, en los cortes de rutas? Que a veces los dispositivos se arman, ya sea por parte de algún gremio o de algún grupo de izquierda para cortar una calle, y se genera una tensión que uno no sabe para dónde puede terminar. Eso es lo que habitualmente ocurre. Nadie tiene el control total de la situación y entonces ahí es donde pueden generarse ciertas situaciones, a veces, ahora vamos a ver, provocadas por agitadores que están buscando una excusa. Y otra vez es porque se van las cosas de las manos. Esto nos pasa y por eso hay que tener mucho cuidado antes de generar situaciones que uno no va a saber cómo las va a poder manejar. Entonces, unos días después, esto que les conté recién pasó el 3 de enero, el 7 de enero había huelguistas que mantenían una huelga e incitaban a una huelga general para que sean escuchados los reclamos de los trabajadores, que intentaban tener mejores condiciones, mientras que los huelguistas hacían lo suyo. La policía tenía grupos antihuelga, rompehuelgas lo llamaban. Habían grupos como organizados para que puedan desestabilizar estas huelgas y se generaron enfrentamientos y hubo fuego entre las multitudes nuevamente. Se mató a 4 trabajadores el 7 de enero, a diferencia de la otra vez que habían muerto un cabo de la policía y 13 vecinos heridos. Ahora los disparos fueron sobre los obreros, sobre los huelguistas. Hubo 4 huelguistas muertos y más de 30 heridos. Y eso, obviamente, algunos de los heridos después también fallecieron en los próximos días. Eso llegó a un enfrentamiento y una agresión bastante más importante, que saben que la policía vino con la intención de vengar la muerte del cabo. La miseria humana está presente en las decisiones y en los actos habituales. Espera, Tomás, te estás apurando un poquito. Vos estás hablando ya del saldo total de la semana trágica y estamos empezando a contar la huelga inicial. Ahora vamos a ver al final del encuentro de hoy los números diversos que tenemos. No está claro cuántos muertos hubo, hay diferentes fuentes y les voy a dar diferentes números posibles de muertos. Pero en principio la intención ya fue más que nada corporativista, de venganza, de reivindicación del cabo muerto, y por eso es que ese día murieron trabajadores y demás. Eso lo que hizo fue incrementar la huelga. Cuando hubo muertos del lado de los trabajadores o de los huelguistas, eso reforzó la huelga, se convocó para el 9 una huelga general de todo el país, que fue el día de los sepelios, el día que se iba a enterrar a los trabajadores muertos, y todo esto
implicó marchas con los ataúdes que fueron custodiadas por la policía y que fueron nuevamente fuentes de enfrentamiento. En esos días muchos trabajadores se afiliaron a los sindicatos, se vivía un clima de revolución, se veía un clima de sindicalismo extremo, y todo era un pretexto y una excusa para que de un lado se intensifique la huelga y por otro lado para que haya una represión sobre la huelga. Claro, lo que hay que entender es que estamos hablando de 1919, enero, y en octubre del 17 había sido la revolución rusa, bolchevique, y que esa revolución rusa estuvo encabezada por personajes similares a los rusos judíos que estaban acá, y algunos de ellos habían venido de Europa con algunas ideas sindicalistas y revolucionarias, y alguno de ellos estaba en la conducción de estos actos de huelga. Entonces, como siempre pasa, uno ve lo que quiere ver y escucha lo que está preparado para escuchar, y entonces para mucha gente esto era una revolución marxista, no había ninguna duda. Estábamos frente a un intento en la Argentina de un grupo de izquierda ruso, que era un grupo de avanzada, que estaba por hacer una revolución bolchevique aquí en la Argentina. Entonces, con ese trasfondo y con esos actos previos que les conté, hubo una incitación a una violencia popular en contra de esta huelga. Hubo una provocación para que a la huelga se la ataque y se la combata y puedan enfrentarla con una fuerza desproporcionada, porque estaba en juego la patria, porque estaban en juego los valores de la Argentina, ¿no? ¿Se acuerdan esas frases hechas que no dicen nada, pero que movilizan fibras y que generan resultados inmanejables? Y esto fue lo que pasó el 9 de enero en esa huelga y en esa marcha hacia los cementerios. Hubo sindicalistas que marcharon con armas, con rifles de caza, no tenían armas de militares, pero tenían algunos rifles de caza. La información dice que no estaban cargados, pero eso ya no le importa a nadie, porque la vista de sindicalistas armados, marchando en columnas hacia el cementerio de Chacarita, a la vista de toda la gente, con banderas y con consignas, fue caldeando los ánimos para que se produzca un enfrentamiento bastante más fuerte, ¿no? Por supuesto que cuando esa columna de gremialistas pasó por enfrente de los talleres de la metalúrgica, todo se hizo más complicado, y hubo disturbios, y hubo los sindicalistas rodearon la fábrica, y hubo incendios al lado de un depósito de carbón abandonado, se prendió fuego ese depósito de carbón, hubo grupos que saquearon negocios, algunos saqueó una armería que había cerca. Entonces, todos esos enfrentamientos que duraron varias horas hicieron que el gobierno no tenga mejor idea que darle intervención al ejército argentino. Por las dudas les recuerdo que estamos en una época democrática. Vieron que en la Argentina a veces cuesta ubicarse, ¿no? En épocas democráticas. Es más fácil decir, bueno, seguramente había una dictadura porque fue lo que más hubo, pero en ese caso, recuerdan quién estaba en el gobierno, ¿no? Estamos hablando del gobierno radical. Era la primera vez que la clase media sentía que había llegado al gobierno. Y tenemos a Irigoyen, que se alternó con Alvear en el poder, ¿no? Que tuvo esos años de gobierno radical. Y en ese contexto
hacer intervenir a los soldados, al ejército contra la huelga, no sé si fue la mejor noticia, porque además eso alentó las reacciones, los rumores, la distorsión de la información, la revolución marxista por un lado, la amenaza a los negocios por el otro, los negocios que se cerraban. Ustedes a veces saben que la palabra más usada en los últimos tiempos, en 1916, por ejemplo, el diccionario de Oxford dijo que la palabra más usada fue fake news. Nosotros estamos acostumbrados ahora a noticias falsas y las redes sociales las amplifican, pero no hay ninguna novedad en esto. Esto es algo que nos acompañó y nos caracteriza hace mucho tiempo, y acá hubo mucha desinformación y mucho rumor. Así que ya no importaba cómo empezó ni qué lo generó. Lo que sí importaba es que había un grupo de rusos que querían tomar el poder de la Argentina. Y para que esto termine de explotar, lo que pasó es que se metió la curia. Y fue la misma iglesia la que empezó a difundir estas informaciones. Que rusos, que catalanes, pero básicamente hablaban de malditos judíos que querían tomar el poder en la Argentina. Y entonces aparecieron las acusaciones hacia la Asociación de los Trabajadores y hacia los rusos en particular, y entonces la iglesia tuvo algunas iglesias, no sé cómo llamar, la iglesia de Constitución tuvo algunas parroquias que fueron apedreadas. Y lo último que podía reconocer la iglesia era que obreros católicos habían apedreado las iglesias. Entonces, lo que dijeron fue que fueron los judíos, obviamente, los que atacaron a la iglesia. Y entonces esa manifestación provocó más enojo de la policía y del ejército, obviamente más violencia y mucho más disparos sobre la multitud. Al día siguiente, 10 de enero, ya las tropas del ejército ocupan la ciudad. Y se difunde el rumor que estaba a punto de ocurrir un golpe militar, que estaba por tomar el poder en la Argentina. Fíjense lo que pasó de una huelga en una empresa metalúrgica. ¿A dónde fuimos llevando al extremo la situación? Y entonces el día 10 y el día 11 de enero continuó la huelga, cada vez con más gente acatando la huelga. Entonces, los huelguistas atacaban tranvías o atacaban camiones, como hoy, ¿vieron? Cuando los gremios quieren cortar el país y la gente quiere salir igual, hay ataques para evitar que la gente trabaje o vaya. Entonces había soldados que patrullaban, huelguistas que patrullaban para impedir que la gente trabaje o se traslade o viaje, y así los enfrentamientos se hicieron cada vez más cruentos. ¿Qué pasa? Cuando hay huelgas, escasean los productos. Y cuando escasean los productos, suben los precios. La gente quiere acopiarse. Entonces, hay una alza de precios. Los huelguistas atacan a los negocios porque creen que están aprovechándose de la situación para vender más caro. Y entonces hay un nuevo enfrentamiento a nivel huelguistas contra negocios, con la clase media de por medio. Y entonces, cuando eso pasa, el ejército redobla el ataque, ataca más fuertemente, de forma más brutal, y salen a cazar a todos los sindicalistas ya sin eufemismos. Las Fuerzas Armadas hacen un ataque represivo y entonces van, y acá viene el corazón de nuestro encuentro de hoy, van a buscar a los rusos. ¿Y dónde los van a encontrar? Bueno, fueron a atacar
a los barrios rusos. Entonces, por un lado, hay una zona que queda delimitada entre Callao, Medrano, Hipólito Yrigoyen de hoy y Córdoba, digamos, una zona ahí como muy clave, pero después fueron a Villa Crespo, a Caballito, a La Boca y a Barracas. Todos lugares de alta concentración de la inmigración judía argentina que habíamos hablado. Es por eso que esos lugares van a tener muchas víctimas. También hay dos lugares lindantes con el conurbano, está Avellaneda y San Martín también como elegidos, lugares que también tenían una alta concentración de judíos. Y obviamente que no atacaron solamente judíos, pero obviamente los judíos fueron atacados en una mayor medida. Y entonces la violencia crece a extremos. Bueno, acá es donde se asesinan a decenas de hombres, mujeres y niños. Hay miles de detenidos hasta el 14 de enero, el día en el que se levanta la huelga. Esta es la semana trágica. Una huelga que había tenido 30 días previos, que después el 3, 4 de enero empieza a identificarse, el 9 se convoca huelga general y hasta el 14 de enero hubo una huelga general. El 16 de enero recién los soldados vuelven a los cuarteles y ahí empiezan algunos números de la información oficial. El 16 de enero empieza a haber como un saldo. Acuérdense, por supuesto, no tenemos ningún tipo de red social, ningún tipo de información que no sea de periodistas. Entonces, la fuente más conservadora dice que hubo 60 muertos. Absolutamente mentiroso y absolutamente fuera de lugar. En otro extremo tenemos a la embajada americana. La embajada de Estados Unidos dice que hubo 1.300 muertos. De 60 pasamos a 1.300. Y después hubo un periódico que se llama La Vanguardia, que era un periódico socialista, que fue más allá y habló, en realidad no fue más allá porque habló de muchos heridos, habló de 2.000 heridos y de 700 muertos, que fue el número que alguien escribió en el chat acá hace un ratito. Entonces depende si leían el diario, si escuchaban las noticias de la embajada o escuchaban a los conservadores. El diario La Nación publicó que hubo 100 muertos y más de 400 heridos. Acuérdense que La Nación también es bastante conservador, sobre todo en esta época en la que estamos hablando. Y nunca está bueno en las comparaciones de muertos, obviamente que no es el tema cuántos muertos por bando, pero lo que no hay duda es que la gran mayoría de esta gente estaba del lado de los huelguistas y de los trabajadores. Del lado del ejército y del lado de la policía, casi no hubo bajas. Prácticamente no hay muertos. Algunos hablan de 2 agentes muertos y 78 heridos. No sabemos exactamente el número, pero fue muy bajo en comparación con los muertos de los trabajadores. Lo que es increíble es la movilización del ejército, ¿no? Miles y miles de oficiales y de agentes puestos a buscar la manera de detener una huelga que tal vez era más sencilla de detener de otra forma, ¿no? Bueno, lo que me queda por decirles es que la base de todo esto fue creer que había un soviet revolucionario argentino, que fueron los rumores de todo esto,
lo que hablaban de esta revolución posible, y que todo esto llevó a generar un ambiente tal que sembró las bases para que la Semana Trágica tuviera lugar. Había que salir a cazar a los rusos, que eran los que venían aquí a generar un complot y a voltear al gobierno, ¿no? Había un periodista judío bundista llamado Piñe, o Pedro Wall, que es uno de los que era sospechoso de tener ese germen revolucionario, y que, si bien estuvo preso, lo pusieron enseguida en libertad, y fue basado en él parte de la persecución que se hizo después. Es como que encontraron a un judío visible para echarle culpa de complot y demás, que era un clásico argentino. También acuérdense que estamos hablando de los años posteriores a los protocolos, porque a veces lo mejor que tiene estudiar historia es que podés ver algunas pinceladas un poco más grandes que lo cotidiano. Esto no pasó solamente un año después, un año y medio después de la Revolución Rusa. Esto también pasó unos años después de los famosos protocolos de los sabios de Sion, que es el mito antisemita que se publicó en 1905 en Rusia, acuérdense, y que hablan de que los judíos se reunían para tomar el control del mundo. Ese libelo antisemita, ese panfleto, está súper vigente en estos años de lo que estamos hablando. Entonces, la Liga Patriótica, que fue una de las que se constituyó en esta época para enfrentar estos peligros, fue la que lideró de alguna manera el enfrentamiento contra los rusos, soviéticos, judíos, anarquistas, revolucionarios y soviet y demás, ¿sí? Ellos eran los defensores del orden, los que tenían que cuidar y custodiar a nuestro país. Y la verdad es que el gobierno radical no estuvo a la altura. No reprimió lo que tenía que haber reprimido y permitió lo que no tenía que haber permitido. Entonces eso favoreció que la policía y el ejército, con la iglesia atrás, lideraran esta cacería. Y todo esto terminó en un pogrom que nos costó mucho, porque después quedó durante mucho tiempo como la idea de que la Argentina no era un lugar seguro para vivir. Acuérdense, estamos hablando de la época en la que los judíos de Rusia y de Polonia se querían ir, que no podían ir a Palestina demasiado porque había conflictos allí, donde Europa nos recibía, donde Estados Unidos empezaba a pensar en cupos que más adelante iba a poner. Era un programa, una época muy compleja, y la Argentina podía haber sido un lugar mejor. Bueno, estoy empezando a sentir lo que la médica me dijo, que cuando empiece a sentir me detenga, así que le voy a hacer caso. Quiero ver simplemente si hay algún chat para contestar. Acá justo Aníbal nombra la Liga Patriótica, que la acabamos de nombrar. Aníbal habla de Irigoyen. Había que reprimir los inicios del sindicalismo. Lo de la Revolución Rusa y los judíos era la fachada, tal cual. Bueno, les súper agradezco, les pido disculpas que cortamos así medio en la mitad. La idea es que el martes que viene estemos ya recuperados, y 8:05 más o menos abro el grupo de Torah para los que estén, y tendremos media hora de clase con Torah. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, Fabi, muchas gracias. Gracias, cuidado. Gracias, Fabi. Gracias, Fabi. Cuídate mucho porque te necesitamos. Gracias. Así que mejor, Gracias, Fabi, si todavía viene a Bruj. Cuídate mucho por vos, Fabi, también. Gracias. Eso, muy bien. Es que somos una... Muy bien, Betina, es así, por vos mismo. Gracias.
No, pero después va a dar el Torah. Yo no tengo, no voy a mirarte ahora.